En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Nuevamente estoy con ustedes y es un privilegio para mí poder exponerles las Sagradas Escrituras. Hemos estado hablando sobre el libro de Romanos. Ya estamos en el capítulo 12, que es donde Pablo comienza a aplicar los principios bíblicos, las enseñanzas, la teología, la doctrina del Señor. Pablo las lleva a práctica, dándonos a nosotros consejos muy claros, muy sencillos, determinantes y para que nosotros podamos en el trato diario, en las relaciones interpersonales, podamos aplicar la doctrina del Evangelio, porque el Evangelio es vida, el Evangelio es práctica, no es teoría, no es un cúmulo de conceptos teológicos solamente, no son solamente una filosofía donde nosotros podamos discutir solamente, sino más que nada, como Jesucristo enseñó, cada vez que el Señor daba enseñanzas, hacía la pregunta pertinente para que la gente aplicara a su propia vida lo que Él había enseñado, y luego el Señor enfatizaba y decía, haz tú lo mismo. Entonces el Evangelio es vida. El Evangelio es la práctica del amor cristiano en todos los ámbitos, en todas las áreas de la vida humana. Por eso Pablo apela como motivación para que nosotros podamos vivir el Evangelio, son las misericordias de Dios, lo que él ha enseñado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, donde Pablo ha expuesto de una manera clara y profunda la doctrina de la gracia, la doctrina del arrepentimiento, de la fe, la doctrina de la justificación, la doctrina de la elección incondicional desde antes de la fundación del mundo, la doctrina de la predestinación, la doctrina del llamamiento divino, que implica una amonestación de parte de Dios a que toda la humanidad o todas las personas que oyen el Evangelio deben de arrepentirse y creer en el Evangelio y creer en Jesucristo como aquel que vino y entregó su vida para redimirnos. Todas estas doctrinas, las doctrinas de la salvación, la doctrina del arrepentimiento, del perdón de pecados, la doctrina del llamamiento eficaz de Dios, llamando a los que previamente conoció y predestinó y eligió, todas estas doctrinas que han sido expuestas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, son las que Pablo nos dice que debemos de tomar en cuenta para poder vivir la vida práctica. Os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego Pablo nos amonesta a que no solamente el cuerpo, sino todo nuestro ser debe de ser entregado al Señor, y principalmente debemos de experimentar una renovación mental, es decir,
tenemos que leer, estudiar y aplicar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, especialmente la doctrina de la salvación, para que nosotros podamos experimentar un cambio de mentalidad. Y una vez cambiada la mentalidad, obtenida en beneficio nuestro la mente de Cristo, nosotros podamos ser cambiados, transformados de adentro hacia afuera. Podamos nosotros experimentar a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras la voluntad de Dios. Pablo expresa que la voluntad de Dios para con nosotros tiene tres facetas, tres cualidades. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. Es decir, no es algo que es costoso, no es algo que no sea bueno o que sea éticamente mal. La voluntad de Dios es buena, es agradable. Es decir, que Dios nos enseña cuál sea su voluntad. Y al hacer esa voluntad nosotros sentimos que es motivo de gozo, de agrado, servir y obedecer al Señor. El Espíritu Santo da testimonio a nosotros de que lo que estamos haciendo es ética y moralmente correcto y que estamos agradando al Señor. Y esto trae una aprobación divina, aplicada esa aprobación por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y también es perfecta, De todo esto habla Pablo y ya hemos hablado de estas cosas. Ahora estamos en el aspecto práctico, aunque previamente al versículo 9 del capítulo 12, Pablo habla de los dones espirituales y establece un fundamento respecto a cómo debemos de servir a Dios y cómo debemos de ejercer los dones espirituales que Dios ha puesto en cada creyente, en cada redimido, en cada persona, sea hombre o mujer que haya nacido de nuevo por la fe en la persona de Cristo. Porque nadie de nosotros, amados hermanos y hermanas, puede decir que no ha recibido de Dios herramientas, capacidades, facultades para servir al Señor. No existe un tan solo cristiano que no tenga dones y capacidades dadas por el Espíritu Santo para que nosotros podamos servir a Dios y expresar a través de ese servicio nuestra gratitud, nuestra admiración y amor por lo que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, las tres personas divinas, han hecho y siguen haciendo por nosotros. Por su gracia somos salvos y por medio de la fe. Entonces hemos hablado de los dones espirituales. Ahora en el versículo 9 en adelante, Pablo nos enseña cómo deben de ser las relaciones personales o interpersonales en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y qué actitud debemos de asumir frente a una humanidad caída, una humanidad corrompida, desorientada, que se encuentra ciega, ajena de la vida de Dios. ¿Cómo es que podemos dar testimonio y cuál debe de ser nuestro estilo de vida, nuestra forma de actuar, cuál debe de ser nuestra conducta? Y claro que el fundamento, es decir, el eje
que mueve todas nuestras relaciones con todos los seres humanos, la virtud principal es el amor. El amor. Se puede decir que en el capítulo 12 Pablo nos está dando como un cursillo de relaciones humanas. Eso es, un cursillo de relaciones humanas. Pablo está hablándonos y diciéndonos cómo debemos de relacionarnos con nuestros hermanos en la fe y también cómo debemos de relacionarnos con las gentes que todavía no son cristianos, que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Previamente a la escritura de esta epístola, el Señor Jesucristo, cuando vino acá a la tierra, nos habló que nosotros tenemos una identidad y que la identidad nuestra es el amor. Nosotros no podemos hacer ningún trámite, nadie nos puede reconocer a nosotros como una persona legalmente o jurídicamente existente en este mundo si no presentamos nuestra tarjeta de identidad. La gente en los bancos y en otras instituciones financieras y legales exigen el documento que nos acredita como seres humanos y también como ciudadanos de este país. Bien, nosotros somos ciudadanos del cielo, hermanos. Nosotros hemos nacido de lo alto. Hemos nacido por la acción regeneradora del Espíritu Santo. Ahora nosotros pertenecemos al reino de los cielos y representamos ese reino, y también como embajadores de Cristo representamos al Señor. ¿Y cómo deben de ser? ¿Cuál es nuestra credencial? ¿Cuál es lo que nos identifica como verdaderos discípulos o como verdaderos cristianos o ciudadanos del reino de Dios? Es el amor, el amor. Por eso Pablo, al hablar sobre las relaciones interpersonales, comienza mencionando el amor. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y luego sigue hablándonos en este cursillo de relaciones humanas basadas en el amor. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es decir, la identificación nuestra frente a las situaciones que experimentan nuestros prójimos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión y no paguéis a nadie mal por mal, y procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa a vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así pues, amados hermanos, todo este capítulo nos enseña cómo podemos poner en práctica la teología, la doctrina,
las enseñanzas del Señor, los principios de vida del Evangelio. Todas las relaciones humanas que en todos los actos y experiencias que tengamos en nuestras relaciones diarias con el cónyuge, con los hijos, en familia, con los vecinos, con los amigos, incluyendo con aquellas personas que no son amigos nuestros, que no conocemos, pero que nos relacionamos diariamente con ellos, ya sea en el trabajo, en los centros comerciales, en la calle, en cualquier parte. Debe de primar en nuestras relaciones el amor y el respeto hacia las demás personas. Debemos de amar, ¿verdad? Porque el Señor dice que esa es nuestra identidad. Dice, en esto conocerán la gente en que vosotros sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros de la misma manera que yo os he amado. Así que la gente conocerá que somos cristianos, no tanto porque andamos con una Biblia en la mano, no tanto porque lo decimos, sino por lo que vivimos, por la práctica del amor. El mundo tiene una tremenda falta de amor. El mundo, hay un gran déficit de amor en todas las culturas. Así que es notable, se nota inmediatamente quién es cristiano, porque el cristiano, como dice Pablo, anda en amor. El cristiano practica la justicia en cuanto a las relaciones humanas. Entonces Pablo aquí nos va a dar un cursillo intensivo sobre las relaciones humanas entre nosotros, los hijos de Dios, y entre nosotros y aquellos que no son hijos de Dios, que no son cristianos, a los cuales debemos de amar y también debemos de respetar. Incluso aquí se nos dice que no maldigamos a nadie y que amemos también a nuestros enemigos. Aún con nuestros enemigos tenemos que asumir responsabilidades. Por eso se dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. ¿Qué quiere decir Pablo con estas palabras? Que ninguno de nosotros podemos ignorar a nadie, que todos tenemos responsabilidades para con los demás, que aún frente a nuestros enemigos, nosotros debemos de asumir las responsabilidades básicas para preservar la vida de ellos. Si tiene hambre, no lo vamos a dejar morir de hambre. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, que son las necesidades básicas para la preservación de la vida física humana. Eso implica que siempre tenemos responsabilidades para con los demás. Si esa persona necesita una palabra de aliento, pues entonces a esa persona, aunque sea nuestro enemigo, debemos de darle la palabra de consuelo. Y todos ellos, todo ser humano necesita escuchar las buenas nuevas de salvación, y a esas personas tenemos una deuda para con ellos. Y la deuda más grande que nosotros tenemos para con todo el mundo es predicarles, enseñarles la palabra del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces vamos a aprender de este curso que Pablo nos está aquí dando en el capítulo 12. Dice que debemos de amar, pero no fingidamente.
¿verdad? Porque en el mundo encontramos personas que fingen, ¿verdad? Como Judas que fingió aprecio por el Señor y fue y le dio un beso en la mejilla. Un beso en la mejilla era una expresión de respeto y una expresión de amor en la cultura judía y también en nuestra propia cultura. Nos damos un abrazo, nos damos un beso santo, un ósculo santo, dice las Sagradas Escrituras, nos damos la mano, ponemos sobre el hombro de las demás personas nuestro brazo, les damos un abrazo, que son expresiones de amor, pero deben de ser sin fingimiento. Debemos de ser sinceros en la expresión de nuestro aprecio, cariño y amor hacia los demás. A Dios le repugna la hipocresía. Por eso decía de los fariseos, escribas y sacerdotes, no de todos, pero de algunos de ellos, decía, yo os conozco que no tenéis el amor de Dios y que sois hipócritas porque me queréis matar. Entonces, amados hermanos, el amor es la más alta responsabilidad de nosotros en nuestras relaciones con los demás. Es todas las cosas que hacemos, hablamos, todas las intenciones nuestras deben de ser hechas en amor, y en un amor verdadero, en un amor sincero y no fingido. Entonces vamos a seguir hablando de estas relaciones interpersonales en la próxima enseñanza, es decir, mañana. Yo espero que usted escuche con atención, que esté atento para que aprendamos de este curso de relaciones humanas que el apóstol Pablo nos da en este capítulo 12 del libro de Romanos. Mientras tanto, oremos, clamemos a Dios, amemos a los nuestros y amemos a los que no conocemos, y también comprendamos que tenemos responsabilidades aún para con nuestros enemigos, porque haciendo esto la gente tendrá un testimonio de que existe un reino de Dios y que hay ciudadanos dentro de ese reino de Dios que han sido objetos de la gracia y del amor y de la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta mañana, Dios le bendiga, Dios le guarde, y amemos al Señor sobre todo. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.